Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente que se conecta a nuestro Facebook Live. Vamos a dar inicio a un nuevo programa de AgroRuta. AgroRuta a través de Hoja de Ruta Radio, un espacio para dar voz a la gente que está ayudándonos a que los alimentos lleguen a nuestras mesas. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Francisco Zuleta, un amigo agricultor, para abordar el tema de agricultura orgánica, un tema muy extenso, pero bueno, sin embargo, vamos aquí a tratar de establecer una amena conversación para ir entendiendo un poco de qué se trata esto de la agricultura orgánica. Y vamos a darle la bienvenida y plantearle, empezar hablando de qué estamos comiendo. Bienvenido, Paco. ¿Puedo decirte, Paco? Sí, por favor. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Respecto a tu pregunta, empezaré diciéndote esto, ¿no? Por vivencias, descubrí que el momento que empezaba a alimentarme, conocí que la agricultura común utiliza un sinnúmero de pesticidas. Y yo como productor, ¿sí?, me di cuenta que esto, ¿sí?, realmente termina haciendo daño al ser humano. Yo tenía hace aproximadamente unos 14 años un vivero de tomate riñón. Mi cultivo tenía problemas con la botrytis y tenía con un insecto que se llama minador. Estos eran los dos problemas más crónicos que los tenía. Tenía en épocas de invierno problemas fungosos y las épocas secas, el tema de insectos. Un buen día, yo era novel en el tema del tomate, revisé la parte superior de mi cultivo, me subí a una escalera y vi que se estaba quemándose la hoja de mi cultivo. Rápidamente acudí donde los técnicos y me dijeron, salva tu cultivo o pierdes toda tu inversión. Era un problema de minador. Entonces empecé a hacer control del minador con pesticidas. Así marcó mi inicio en los cultivos hortícolas bajo cubierta. Entonces ya sabía que periódicamente tenía que hacer control de minador, que es una plaga que desbasta totalmente el cultivo, que si no se hace control, el agricultor pierde. También en las épocas de invierno tenía un hongo que se llama Botrytis cinerea, que es un micelio blanco alrededor del fruto. Daña los frutos especialmente. Sí, ataca fundamentalmente al fruto, pero lo tenemos en el tallo y hoja, lo podemos visualizar. Entonces, el momento que te ataca, las pérdidas son muy altas. Entonces, igual necesitas un pesticida para el control. Entonces, la pregunta es, ¿este tipo de agricultura qué tan buena es para la alimentación del ser humano? Claro, ¿Sí? eso es lo que nos preocupa, ¿qué estamos comiendo? Y ese es, digamos, en este espacio tratamos de abordar el tema desde esa perspectiva, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos consumiendo? Y desde este punto de vista, bueno, antes más bien preguntarte, ¿tú te dedicas por completo a la agricultura en este momento? Bueno, yo estoy trabajando en el tema agrícola par tiempo, tal vez unos 25 años. Ciertas etapas de mi vida lo dediqué al 100% a la actividad agrícola, ¿sí? Tuvimos un bajón a raíz de la dolarización, puesto que nuestros productos iban a Ibarra, mi frijol iba a Ibarra y compraban intermediarios colombianos. Entonces no dejaba de ser muy rentable la agricultura. La dolarización afectó a la agricultura porque no nos permitió entrar al mercado colombiano, que de por sí era un gran mercado que nos hacía un pago justo del precio de nuestros productos. Entonces estábamos orientados a sembrar para el sector informal de Colombia. ¿Y qué tipo de cultivos nomás mantienes en este momento? Entiendo que los aguacates que conozco. Sí, me dediqué a trabajar en los huertos
¿Y por qué en el huerto? Sí, encontré que sembrar solanáceas, es decir, el tomate riñón, la uva, el pimiento, la frutilla, ¿sí? Son muy sensibles y por tanto para su manejo se requiere alta dosis de pesticidas. Entonces dije, esto no vuelvo a comer más. Y en efecto, mi dieta ya no está conformada por el tomate, lamentablemente, sí. O pequeñas plantitas que lo pongo de tomate que lo tengo en la finca, es decir, comercialmente no vendo una libra de tomate. Me alimento de un tomate orgánico que el momento que uno degusta va a saber comparativamente que la diferencia de un tomate convencional es muy, muy alta. Me dediqué al tema de frutales, era porque la finca que compramos tenía algo de frutales. Sí, Ya. yo resido en el sector de Perucho, en la parte alta de Perucho, y ahí es tradicional la uva, la granadilla, perdón, la mandarina, la granadilla, la chirimoya, el aguacate, entre otros, ¿no? Y ya estaba así, entonces me dediqué a trabajar el tema del aguacate, pero en el interín me sedujeron gente que está sembrando el aguacate Hass, que forme parte de una asociación, hoy es una corporación, y empecé a sembrar aguacate Hass, ¿sí? Es así como inicié el trabajo con el sector de frutales. Esto es más o menos unos 8 años. Y digamos, tu finca es rentable, te permite sobrevivir o sea, económicamente, ¿cómo es? Porque se sabe que hay una complicación para la gente que está en el agro y precisamente es no poder tener los suficientes ingresos y prácticamente no corresponden al esfuerzo que se realiza con los ingresos que tienen los productores. Porque sabemos también que generalmente la mayor parte de la ganancia se llevan los intermediarios. Es así, la venta del productor hacia el intermediario se traza en temas de oferta y demanda. Es decir, por ejemplo, vino recién este, este, este problema del incremento del valor con los combustibles. Entonces, la gente nos decía a los agricultores, ¿sí? Lo que tienes que hacer es subir 10 centavos a tu cebolla y no ha pasado nada. Y la verdad que no va por ahí el análisis. Nosotros pagamos por el limón, ¿sí? El tercio o el saquillo nos compran cuando está caro, ¿sí? Los compran tal vez a $16, que es buen precio, ganamos tal vez un 60% del valor de nuestros costos, ¿sí? Pero también hay épocas de sobreabundancia de limón, ¿sí? Y nosotros perdemos. Entonces la oferta y demanda de limón, ¿sí? Es la que pone el precio. ¿Y quiénes son los que condicionan? Son los grandes zares de las frutas. ¿De dónde están ellos? Están los mayoristas, están en las cadenas de comercialización, que son las grandes, el Supermaxi, Santa María, etcétera, ¿sí? Ellos nos condicionan los precios, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos épocas en que el limón, sí, esta temporada fue a pérdida y recientemente pasó esto. Si tú te fijas, hace pocos meses encontrabas limón y mandarina en las calles. Este es un síntoma de que hubo una sobreproducción de limón y todos los agricultores que estaban con limón y mandarina seguro lo perdieron. Entonces, Paco, ahí, ¿qué faltaría? Tal vez faltaría una regulación, intervención estatal o una autorregulación, tal vez asociatividad, como para ir resolviendo estos problemas. Sabemos que, como tú bien dices, hay épocas difíciles, ¿no?, de sobreproducción, entonces ahí es cuando vienen los precios muy bajos y de lo que se sabe, algunos productores no alcanzan ni siquiera a recuperar la inversión. ¿Tú consideras que qué se debería hacer? O sea, ¿cómo le ves? ¿Cuál es la perspectiva desde tu situación de agricultor como para que haya una mejora en el agro y los productores tengan la posibilidad de que les paguen precios más justos? El tema de la agricultura es un tema muy complejo,
porque yo he tratado con, por ejemplo, apicultores, los que tienen abejitas, apicultores europeos, productores de aguacate norteamericanos, ¿sí? Y latinoamericanos. Y todos tenemos un problema, ¿sí? Que el agro es extremadamente riesgoso. La diferencia es que, por ejemplo, Europa, ¿sí? Tiene seguros, un seguro para el tema agrícola. Hay un subsidio para el sector agrícola. Lo mismo los norteamericanos tienen un seguro para el sector Y agrícola subsidios también. y subsidios. Ujú. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Sí. Si es que nosotros tenemos problemas de falta de agua por extensos veranos, sí, o tenemos una exagerada pluviosidad, sí, sabemos que hay crisis en el sector agrícola y se ve reflejada en los precios del mercado. Entonces, hay que entender el tema del sector agrícola. Es un sector muy sensible, por eso que cuando uno se acerca a obtener un crédito a través del Banco de Fomento, etcétera, sí, sabemos que por lo riesgoso, sí, generalmente nos dicen no está aperturado su crédito para Sí, estas líneas. uh-huh. eh, En realidad es un problema. Justo yo te iba a preguntar de seguros. Yo entiendo que sí se aseguran algunos cultivos acá en el país. No sé si en tu experiencia eh, has tenido la posibilidad de asegurar algún cultivo o estos seguros se establecen solamente para grandes extensiones de cultivo. Sí, yo nunca he tenido de parte de las empresas aseguradoras una oferta de que me brinde un seguro de cobertura para mi cultivo. En realidad creo que no, no lo hay, no lo hay este tema. Pero bueno, es un tema complicado, es un tema donde deben intervenir en lo privado las agroindustrias. ¿Por qué? Porque son ellas las llamadas por ejemplo, a captar la producción de cítricos, ¿sí? Y buscar nichos de mercado hacia afuera. Nosotros no. El agricultor no puede darle valor agregado a su producción. ¿Por qué? Porque o somos productores, o somos agroindustriales, o somos comerciantes. No podemos trabajar en los tres frentes. Y asociativamente, tal vez. ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo, del tema aguacates con esta corporación que entiendo funciona? Ha funcionado bastante bien. Hay grandes jugadores en esta corporación. Hay gente que tiene un hectareaje bastante grande. Casualmente esta sí ha funcionado. En otras asociaciones que yo he formado parte no ha funcionado. ¿Por qué? Por la visión, porque los miembros de esta corporación son gente que está ha incursionado en la floricultura o porque tienen negocios de gran envergadura. Es decir, hay grandes jugadores en el sector del aguacate. Sin embargo, digo, comparativamente hablando con los peruanos, con los colombianos, con los chilenos, sí, nosotros tenemos una producción, un hectareaje bajísimo de aguacate. Es decir, todavía nos cuesta reunir la cantidad necesaria y suficiente para pelear los mercados internacionales. Ese es el caso del tema del aguacate. Ya, pero potencialmente como país nosotros tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos en distintos productos, digamos, de cultivo en el agro. No sé qué nos falte de cultivar, porque acá sabes que la tierra es tan generosa que tenemos de todo. Y en realidad eso también es una preocupación, algo que deberíamos preocuparnos desde la ciudad. Es precisamente el no entender esta problemática del agro, ¿no? Porque a la final hay un desincentivo, se podría decir, para el agricultor y tal vez desde las instancias gubernamentales y desde la misma sociedad urbana no nos estamos dando cuenta que eso algún rato nos va a acarrear graves problemas, porque nosotros comemos lo que produce el campo, digo, en las ciudades. En esos términos, según tu opinión, qué debería hacer las instancias gubernamentales
como para ir resolviendo o cerrando esta brecha de inequidad que se produce para la gente que está dedicada al trabajo duro del campo, porque eso también hay que entender, ¿no? El trabajo del campo no es un trabajo suave, no es un trabajo como sentarse ahorita mismo a escribir algo en la computadora o similar. El trabajo del campo es madrugar, es trabajar duro, en sol, en lluvia. Las labores en sí siempre han sido duras. Por más que esté mecanizado o semi-mecanizado, siempre se requiere del esfuerzo de la gente que está ahí en el día a día en el campo. Así por la larga experiencia que yo he tenido en el campo, mi opinión al respecto es la siguiente, ¿no? Recientemente el Consejo Provincial entregó a mi sector un tractor, ¿sí? El momento que les dio el tractor, evidentemente los costos, horas de arado y rastra, ¿sí? Bajaron, entiendo que estaban vendiendo la hora costaba 13 o 14 dólares, ¿sí? Y la oferta de la persona que tiene el tractor era sobre los 17 dólares, ¿sí? Yo no sé qué tan bueno es la intervención del sector, del sector público en mecanización. Dejaron sin trabajo a la persona que tenía el tractor y a veces sucede que el tractor se dañó, ¿sí? Y el otro señor, en vista de que ya no le era rentable, vendió su tractor. Entonces, la intervención del sector público, pienso que no es dable para que ellos ingresen con maquinaria agrícola. Mi criterio es que tienen que entrar con desarrollo y tecnología en el tema semillas, con trabajo con el que viene realizando el MAGAF, ¿sí? con, con, uh, con productos para control y fertilización orgánica, ¿sí? Con educación al agricultor, con orientación hacia los productos, ¿sí? Que mayor potencialidad se encuentra en nuestro mercado o en el mercado de afuera para el consumo, ¿sí? Vialidad y canal de riego. Eso fundamentalmente creo que es el favor que necesita el sector campesino y indígena O sea, para la producción. si es que tenemos una buena vialidad, tenemos resuelto el tema riego, ya está, digamos, recibiendo el agricultor una gran ayuda de parte de quien sea, ¿no? Del Estado. El Estado, entendiéndose que puede ser junta parroquial, puede ser gobierno cantonal o gobierno provincial. En este caso, las juntas parroquiales tienen la competencia para el tema productivo. Los consejos provinciales igual tienen la competencia para el tema productivo y para el tema vial, ¿no es cierto? Entonces ahí está lo que se requiere es de que desde el Estado se implementen políticas adecuadas en favor del campo. Bueno, regresando a lo orgánico, siempre hay la idea de que el producto orgánico es más caro. ¿Es verdad? ¿Tiene que ser así o no necesariamente debería ser así? A ver, esto aquí hay que manejarlo con un poquito de tino, ¿no? Hace un rato conversábamos del tema del Perú. Sí, yo estuve en un simposio internacional del aguacate en Lima, sí, y entonces las ponencias eran de N temas, sí, pero una que me llamó la atención era un productor de aguacate orgánico. Él tenía un rendimiento de 20 toneladas por hectárea de aguacate orgánico. El promedio del rendimiento en el Perú del aguacate son 20 toneladas. Y aquí en el Ecuador posiblemente lleguemos a 12 con un buen manejo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema de la pequeña? Sí, entonces tenemos que hilar fino. ¿Por dónde encontramos, sí, los problemas de los bajos rendimientos? Desde mi óptica, sí, yo no me trazo mi iniciativa no va más allá de conquistar rendimientos altos. No, yo trato de producir
buenos aguacates o buena chirimoya o buenos cítricos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un buen cítrico, sí, una buena mandarina con buen calibre, con dulzor, sí, entonces me complace mucho y considero que mi cliente debe pagarme por un buen producto, el dulzor, sí, y porque mi producto no tiene pesticidas, sí, de origen sintético. No utilizo de nutrición, no utilizo la urea, no utilizo los compuestos que habitualmente nos, ah, nos venden las empresas de estas que comercializan la fertilización. Tampoco mis pesticidas que utilizo, sí, son pesticidas comerciales. Lo hemos ido generando nosotros. O sea, Entonces, tú preparas ciertos componentes, entiendo, pesticidas, por ejemplo, a base de otros productos orgánicos mismo y, no sé, en fertilización, pioles. sí, Entiendo que así lo haces tú. sí, más o menos son unos 3 años que ya no hago compras de para control de plagas. Lo único que yo he comprado que está homologado, sí, son oxicloruro de cobre, sí, y nada más. Eso como controles, sí. Luego yo he hecho mis test, mis violes, sí, y mis aplicaciones son dependiendo, pero son más o menos cada 15 días, sí. Es decir, mis costos por, eh, por consumo de pesticidas, sí, se ha bajado ostensiblemente. Lo que sí ha subido es el, mi costo de mano de obra. Sí, felizmente no tengo mucha gente porque no tengo mucha tierra, sí. Y entonces yo manejo el tema del poda, el tema de los costes para, para hacer mis monji y darles en las coronas de los árboles. Ahora, sí, yo tengo ejemplos en la misma finca que me ha permitido conocer cómo han ido evolucionando las plagas, ¿sí? Y ahora entiendo de que no tengo problemas de plagas. Tengo un- una gran fauna, ¿sí? Que si logro que ésta se equilibre, ¿sí? Entonces voy a encontrar de que tengo que sobrevivir por ejemplo, con el minador, ¿sí? Con la mosca de la fruta. Entonces, sí, O sea, no es el punto no es no tener plagas, sino controlar las plagas, más o menos por ahí va sí, el asunto es convivir con las plagas. Entonces, por convivir. ejemplo, la mosca de la fruta, que se da en la época de cosecha de la chirimoya, sí, yo hacía trampeo, ponía trampitas, sí, con proteína, con urea, y atrapaba así la mosca de la fruta, y en insectos, ¿no? Y en insectos, sí. Y ponía las gallinas para que se coman la pupa en las coronas de los árboles, sí. Pero ahora ya casi no estoy haciendo control. El año pasado tuve una muy buena producción de chirimoya sin presencia de la mosca de la fruta, tal vez un 8% de presencia de mosca de la fruta. Es decir, sí, se manejó adecuadamente. ¿Por qué? Porque yo tengo infinidad de hospederos, sí. Mis cultivos, mis huertas, sí, tienen N tipo de flora, sí. Entonces, ahí está la respuesta, sí. Hay que reforestar con algunos tipos de frutales, es decir, yo tengo café, aguacate y chirimoya en un espacio. Entonces, y el predominante es aguacate en un lado. Chirimoya es el predominante en otro lado. ¿Por qué? Porque tenía árboles viejos ahí, ¿sí? Entonces, de esta manera, sí, he logrado entender, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el tema de mosca de la fruta, por ejemplo? Sí. Pues, sin embargo, he tenido y tengo problemas, sí. Pero esto es una cosa que seguiré aprendiendo y seguiré transmitiendo a la gente que está metido en estos procesos, sí. Cómo he podido atenuar los impactos del minador, por ejemplo, en mis cultivos, sí. O las agallas que se me producen en los babacos, sí. Entonces, en las raíces de los árboles de babaco, ¿no? Entonces, es un tema del aprender, ¿sí? Yo,
el momento que tengo una producción alta en aguacate, sí, ya, alta en chirimoya, alta en café, me permite ser más selectivos en mi mercado. Es decir, ponerle a un lado el gran zar del aguacate. Yo lo trato de evitar, trato de O buscar sea, tú tiendas vendes pequeñas. directamente los productos. En la mayor parte sí, pero hay épocas en las que la producción es tan alta, sí, que penosamente yo tengo que buscar un intermediario para que se lleve todo el aguacate. Bueno, Pero de pronto alguien que esté viendo va a querer contactarse contigo, no sé, o sea, de lo que has conversado, yo mismo, siempre muy motivado. Bueno, yo he probado tus aguacates deliciosos. No hay nada que hacer. Y ahorita también estamos probando unas mandarinas, igual, riquísimas, sin nada de químicos, realmente orgánico. ¿Tú crees que este proceso de agricultura orgánica, por dónde empieza? Yo entendería que va desde un asunto ético, básicamente, porque, claro, puede alguien decir, yo hago agricultura orgánica. Me consta en ferias orgánicas que a veces lo rellenan con productos que compran en el mismo mercado mayorista. así es. Entonces, aquí sí creo que cruza una parte muy dura en lo ético para decir, bueno, este producto no tiene contaminante, porque yo como consumidor, yo no sé realmente de dónde viene el producto o cómo fue la práctica agrícola, las labores de cultivo para que el producto llegue para mi consumo. Y no lo vamos a poder saber, sí, pero hay seriedad en algunas tiendas del sector, en unas tiendas aquí, sobre todo aquí en Quito, sí, que ya están marcando un criterio muy ético sobre el marcar, sí, la división entre productos orgánicos y No la orgánicos. agricultura común que tenemos, sí. Entonces, sí, hay gente muy seria algunos de ellos son mis compradores, que lo ven con mucha seriedad. Pero un mensaje a la comunidad es esta, ¿no? Entramos, por ejemplo, en este tiempo, una época invernal. Hay que ver si es que realmente vamos a tener un largo periodo de lluvia. Si hay un largo periodo de lluvia, vamos a tener problemas de lanchas, como le conocemos en el argot popular, sí, en la papa, en las solanáceas en general. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si entramos de una época invernal, no debemos consumir eh, productos, productos como la papa. ¿Por qué? Porque el agricultor, para salvar su producto, tiene que poner pesticidas todos los días, sin exagerar, todos los días o se fue el cultivo. Entonces, compremos fruta de temporada, sí. Cuidémonos de comprar el tomate de riñón en la época, en el Supermaxi. ¿Por qué? Porque todo mundo está aplicando pesticidas o se fue el cultivo. Entonces, ese es el mensaje, la orientación al padre de familia, a la madre de familia que va a hacer las compras en mercado. Sí. Tengamos cuidado de las épocas invernales porque se disparan los problemas fungosos. Ah, qué bien, Paco. De pronto ahí a ver si la cordial invitación, a ver si hacemos unos tips de pronto como para pasar en redes sociales, así cortitos, ¿no? Digamos, recomendaciones para el consumidor. Eso sería, creo que una buena ayuda para la comunidad. Así es. También hay otro tema interesante, ¿no? La zanahoria blanca. El Ecuador es el segundo productor en el mundo de zanahoria blanca. Casualmente en nuestro sector, sí, del sector San José de Minas. Pero eso Sí, como que se ha perdido un poco el consumo. sí, Te digo así sinceramente, van algunos años que no he comido zanahoria blanca. ya. Ahora, por ejemplo, el pediatra recomienda a las madres que se les dé las papillas de zanahoria blanca a los niños. La Nestlé compró en el Brasil, ¿sí? La zanahoria blanca, que es el primer productor en el mundo, con el mismo objeto. Sí. Por qué debemos direccionarnos al consumo de la zanahoria blanca? Como es un tubérculo rústico, es decir, que todavía mantiene cierta resistencia a algunas plagas, sí, es un producto que no tiene pesticidas. Es, Un es porcentaje muy Ah, alto, ya. ¿sí? Entonces, sí, tenemos que consumir zanahoria blanca
porque tiene menos pesticidas. Entonces, el tema no va solamente porque tenemos que consumir una cantidad determinada de hortalizas, de frutas, etcétera, que el nutricionista nos recomienda. Tenemos que saber qué producto tenemos que consumir por el tema de temporadas y qué producto tenemos que consumir cuando nos afecta las condiciones climáticas. Bueno, oye, el tema da para más, ¿no? Da para estar conversando muchas cosas. No quisiera dejar de topar el tema abejas contigo, porque también he visto que tienes unas abejitas por ahí. Y para mí, estos amigos o amigas, como yo les llamo, creo que son unos seres increíbles. O sea, son tal vez de los insectos los más beneficiosos que pueden haber en el mundo. Y yo he visto que tú tienes los panales, las cuidas, son prácticamente parte de la finca, casi como familia tuya. Y te acercas y no te hacen nada. O sea, ¿cómo es el manejo de las abejas en tu finca? De la apicultura en este año no hay tan buenas noticias, porque como converso con productores, sí, eh, eh, me han comentado lo crítico y lo sensible que se ha vuelto para cada uno de ellos. Por ejemplo, hay problema de varroa en esta época. Las pérdidas de los apicultores ha sido muy alta. Yo he perdido algunas colmenas. ¿Sí? En el sector norte, sí, la gente me informa que no hay presencia de varroa. La varroa es como un pulgón que se coloca en el cuello de la abeja. ¿Sí? Eso no encontraron en el Carchi, pero ellos han tenido un problema de bajísimas temperaturas. Ya. Aducen, por tanto, que la pérdida se debió a que hubo una baja de temperaturas en la zona, es decir, el pecoreo fue muy bajo, fueron muy pocas horas, se ha perdido mucho. Yo también, como me he visto afectado, sí, este año la cantidad de producción de miel, sí, va a ser tal vez un 50% de lo que habitualmente cosecho. Ya, pero más allá de la miel, que es el producto de las abejas, bueno, hay otros productos también, ¿no? La jalea, la miel, Así es. no sé cuántos productos más hay a partir de la miel de abeja, pero el beneficio para los cultivos, eso creo que es importante recordarle a la gente cuál es el beneficio de las abejitas en los cultivos. Por ejemplo, si yo no tengo abejas en la polinización de los cítricos, sí, simplemente no como limón y no comerán mis clientes la mandarina, el limón, la lima, ¿no? Sí. Entonces, nosotros vemos, estoy en un proceso, ya me viene la floración de la mandarina, ya están volando alrededor de los mandarinos mis abejas, sí. Tengo plantitas bajeras, sí, que también se están beneficiándose de la abeja, ¿no? La polinización es determinante, ¿sí? Aparte de la abeja, hay otros polinizadores. Claro que sí. Las plantas melíferas, sí, son las que trabajan con las abejas, sí, y otros insectos, ¿no? Pero la chirimoya, por ejemplo, no. Y yo tengo el vector, sí, que poliniza la chirimoya. En ciertos lados de mi sector, sí, ya no hay ese polinizador, sí. Entonces, es repoblado Bueno, de ¿y este por qué no polinizador. hay? Esa es la pregunta. Por la depredación, es decir, estamos limpiando las fincas. Si tú te acercas a una finca comercial de aguacate, solo hay aguacate, nada más. Y hay barreras para control de insectos, sí. Entonces, esto genera una pérdida de los insectos benéficos también, sí. Eso es lamentable. Las florícolas, por el exceso de pesticidas, sí, han llevado a que desaparezcan muchos insectos. Es decir, yo he encontrado lamentablemente muchas abejitas muertas alrededor de la piquera. Entonces, al preguntar tal vez qué pasó, la abeja vuela más o menos unos 2 kilómetros, ¿no? Entonces, tal vez hubo
hubo manejo de pesticidas en una florícola, ¿no? Sí, eso ha sido tal vez muy bajo porque yo me encuentro ciertamente algo lejano de la florícola, ¿no? Pero gente que ha puesto colmenas frente a las florícolas, sí, el apicultor se ha quedado sin abejas, ¿no? Lamentable. Lamentablemente eso, Bueno, eso se pasa. dice que habría una crisis alimentaria si desaparecen las abejas. ¿Tú crees que eso pudiera ser realidad? Sí, en efecto. A ver, la gente perdió el polinizador de la chirimoya. Sí. Es ahora muy difícil porque se le hace manualmente con una brochita, se poliniza la flor de la chirimoya aquí y se ha aprendido de los peruanos, de los chilenos, cómo polinizar los árboles de chirimoya. Pero eso es muy duro, sí. Eso, eso no se puede hacer si no es rentable la, la comercialización de la chirimoya. Entonces, entramos en una crisis tremenda si es que nos quedamos sin polinizadores. ¿Sí? Por eso es que más allá de los beneficios que me brinda el que la abeja trabaje para que me dé miel, sí, yo siempre pienso en que me está alimentando mis árboles, ¿sí? Entonces, por eso mis podas de las plantas bajeras los hago ya cuando las abejas ya dejaron del consumo de polen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, trabajo muy respetuosamente con mi entorno, sí, porque somos muchos jugadores, están las abejas, están las plantitas, está la floración, etcétera. Algo muy importante también es el recurso agua, sí, y Ah, me he claro. dado cuenta de esto, sí, sí, Agua, tierra y semilla se dice siempre, así ¿no? es, así es. Entonces, si es que yo logro dar riegos no profundos, ¿sí? Riegos constantes, es decir, de todos los días a mi cultivo, ¿sí? Se dispara el crecimiento de mis árboles. Si yo no limpio la, el pasto alrededor o el trébol alrededor de mis árboles, sí, mantengo siempre un colchoncito de hierba, sí, me ayuda a que no haya una exagerada evaporación. Ujú. Si en las coronas de mis árboles, sí, le quitaría el mulch, sí, lo dejo al árbol tal vez muy protegido. Y ya, con los años que yo tengo, me he dado cuenta, con los años de experiencia, sí me he dado cuenta que es importantísimo mantener una alfombra de hierba alrededor de los frutales, cosa que no lo hacen, ¿no? Sí, los mantenemos completamente limpios. Eso es un error. Sí, es un error que con el tiempo nos hemos dado cuenta que funciona, sí, el conservar la vegetación alrededor de los árboles, ¿no? Es decir, que cada plantita, cada animalito haga su función y entre todos ayuden para que la producción agrícola sea sana, especialmente, y bueno, abundante en lo posible, pero eso también ya depende de los ciclos naturales, ¿no? Y de cómo esté el clima, si hay más lluvia, menos lluvia. Eh, en realidad hay tantas cosas que hablar, ¿no? Que Hay una pudiéramos pregunta estar hablando todo el día. que tú lo me hiciste y eso me pasó supremamente importante, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿puedes vivir de la agricultura? Ah, sí, Sí, eso ya, estaba eso es en el muy tapete. importante, sí. El, el, eh, la cercanía de la información, es decir, cómo conocer y controlar una plaga, cómo nutrirle a la planta, por qué hacer una poda y por qué no hacerle una poda, sí, eh, es importantísimo. El estar informados es importantísimo, es imperativo. Esto sí creo que es una función, una responsabilidad del sector público, ¿sí? Entonces, La transferencia de la tecnología. transferencia de tecnología, la Ujú. transferencia de información es Oye, vital. pero Paco, anteriormente habían, digamos, saberes ancestrales que a lo mejor también se han ido perdiendo. Así es, Y, digamos, antiguamente los cultivos eran prácticamente orgánicos así es, y la gente comía y la gente tenía buena alimentación, lo cual no está sucediendo en la actualidad. Porque un poco la agricultura o el agricultor está esperando de la magia del agroquímico. Entonces me consta
que hay gente que va al almacén agrícola a decir, yo tengo tal problema, y en el almacén agrícola irresponsablemente le recetan prácticamente y dice, llévese esto, llévese el otro, llévese el otro, y por si acaso también pondrle este otro. Así es. Yo digo irresponsable porque lo mínimo que deberían hacer la gente que supuestamente tiene el conocimiento, la tecnología, es hacer un diagnóstico, pues ir a ver cómo está el cultivo. Lamentablemente no está sucediendo eso y ahí tenemos un problema en lo que estamos comiendo. Creo que para ya ir cerrando este programa, y no va a ser la primera vez que te tengamos por acá. Gracias. Sí quisiera que nos comentes un poco de este tema, ¿no? Y esa creo que es tu principal motivación de hacer agricultura orgánica, el saber de que lo que estamos comiendo prácticamente es con trazas de veneno. Así es. Es sumamente preocupante porque nosotros tenemos pesticidas sistémicos, sí. Entonces la residualidad de un producto, sí, dicen en el sobre dice 15 días, 21 días, sí. Pero, ¿qué le ofrecemos al agricultor? Si es que él tiene que cosechar 2 veces a la semana tomate o frutilla. Sí. Ya, entonces, es crónico. ¿Por qué? Porque todavía se mantiene, sí, el pesticida en los frutales. Eso va directamente a parar al estómago de nosotros, sí. Entonces, preguntémonos, sí, ¿por qué tal vez tenemos cánceres gástricos muy altos en el sector agrícola? ¿Por qué? Porque nos bañamos en pesticidas, sí. Ya. ¿Por qué hay problemas de cáncer gástrico en la población urbana? Sí. ¿Por qué son tan altos? Porque manejamos sin freno el manejo de pesticidas. Si creemos que el duplicarle una receta, sí, vamos a acabar con la plaga, sí. Entonces, por eso tenemos la mosca blanca en todo el país, sí, y es un problema muy, muy, muy crítico. Entonces, no hemos manejado el tema de pesticidas desde parte de la orientación, desde las casas comerciales, sí. Creería que no les interesa y si no nos visitarían a los productores. Nosotros acudimos a los almacenes agrícolas y es el especialista del almacén quien nos hace las recomendaciones. Pero hay que preguntarle al especialista que por lo general es un ingeniero agrónomo, si él tiene experiencia en tal o cual producto, sí, en cuál cultivo, sí. Claro. Y eso sí genera experticias, es decir, en el país no hemos tenido especialistas en el sector agrícola, en el sector público, sí, que sean expertos en aguacate, expertos en chirimoya, expertos en café, pero expertos en el tema orgánico. No tenemos otra salida. Tenemos que trabajar en cultivos orgánicos. Esa es la recomendación que hicieron algún rato las Naciones Unidas. No podemos tener cultivos perennes. Hay ejemplos en todo el mundo, sí, que nos ha ido muy mal, sí, con esta revolución verde, ¿sí? Entonces, la humanidad tiene que hacer cambios radicales. Tenemos que empezar con el manejo de cultivos orgánicos. Y es una cosa loable, es que, por ejemplo, en el sector académico, en las universidades, ya se habla de esto, ¿no? Sí. Ya se conoce y eso es válido. ¿Por qué? Porque los nuevos agrónomos saben que por dónde va a ser el futuro de la agricultura, ¿no? Claro, pero ahí también sí faltaría darle más potencia a la capacitación al sector agrícola, porque lamentablemente en el sector agrícola la gente desconoce de muchas cosas, ¿no? Inclusive el desconocimiento de quienes hacen agricultura llega a no entender ni siquiera la fisiología de la planta. Así es. Entonces ahí hay serias deficiencias que creo que ahí están los sectores gubernamentales como para apoyar y capacitar a la gente. Paco, bueno, yo quiero agradecerte muchísimo la presencia aquí. Espero tenerte en otra oportunidad cuando tengas a la venta unos aguacates, tu producción, a ver si lo hacemos desde aquí también. Yo sé que después de ver este programa estará mucha gente interesada a decir, bueno, ¿cómo contacto? Quisiera comer sano un aguacatito de los que tú alguna vez generosamente has brindado.
espectaculares, no podría decir más. Muchas gracias. Yo hago no canastitas porque no tengo muchos productos, sí. Pero sí, yo vendo, tengo clientes que me compran mis funditas de aguacates, de cítricos, de chirimoya, sí. Entonces, deberían contactarse conmigo. Mi teléfono es del 0998-581-066. A ver, repite, por favor. 0998 581 581 066. 066. 36 al último. 26 al último. Ya, perdón. A ver, vamos repitiendo de nuevo. El teléfono sería 099-8581-066. Perfecto. Francisco Zuleta. Sí, estoy para servirles, ¿no? Bueno, Paco, muchas gracias y un gustazo tenerte por aquí, ya sabes, tu casa, siempre bienvenido. Ojalá algún rato más bien hagamos un programa ya más especializado en agricultura orgánica. Gracias. Yo tengo muy buenos amigos conocedores de ciertos temas importantes de la agricultura orgánica. Ellos permanentemente están dando talleres y ahí está la fuente. Tenemos que educarnos en el tema. Muchas gracias. A ver si nos hace el favor de invitarles para que vengan también a este espacio. Muchas gracias. Vamos a tomarnos un cafecito. Buen día, por si acaso. Solidarios, como siempre. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Hasta aquí hemos llegado con AgroRuta en Hoja de Ruta Radio.